Buenas tardes, nosotros somos Esteban Bueno, Luis Ernesto Contreras y Francisco Gerardo Juárez y vamos a hablar del aislamiento sísmico. El aislamiento sísmico en las estructuras es el proceso para disminuir la respuesta o el impacto sísmico mediante la separación de la estructura de la tierra o suelo de fundación. De esta manera, el periodo y coeficiente de amortiguamiento de la estructura aislada aumenta. Esto a su vez reduce la fuerza del sismo sobre la estructura. Aquí vemos una imagen de una edificación con sistema de aislamiento sísmico. El diseño de sismo resistente convencional se fundamenta en la capacidad de las estructuras para disipar la energía que le entrega el sismo por medio de deformaciones elásticas, las cuales implican un daño controlado a la estructura. Para alcanzar niveles de deformación compatibles con las demandas sísmicas, las estructuras deben cumplir con los requisitos de detallamiento sísmico indicados en las normativas correspondientes a cada material. En las últimas 2 décadas ha ganado aceptación entre la comunidad profesional el uso de sistemas de protección sísmica de estructuras. Aquí podemos ver un gráfico sobre los tipos de sistemas de aislación sísmica. En el primer lado tenemos los sistemas pasivos, que son el aislamiento sísmico, disipadores de energía y osciladores resonantes. Los sistemas activos, que son ariostres activos, tendones, osciladores activos. Después sistema híbridos, que es el aislamiento activo y oscilador híbrido. Y los sistemas semiactivos, disipadores de orificio variable, dispositivos de fricción variable y disipadores fluido controlables. ¿Pero qué son? Sabemos que los sistemas semiactivos de protección sísmica, al igual que los activos, cuentan con un mecanismo de monitoreo en tiempo real de la respuesta estructural. Sin embargo, a diferencia de los sistemas activos, no aplican fuerzas de control directamente sobre la estructura. Los sistemas semiactivos actúan modificando en tiempo real las propiedades de los dispositivos de disipación de energía. Por ejemplo, de estos sistemas son los amortiguadores de masa semiactivos, los dispositivos de fricción con fricción controlable y los disipadores con fluido electro o magneto-radiológicos. Los sistemas pasivos. Los sistemas pasivos permiten reducir la respuesta dinámica de la estructura a través de sistemas mecánicos especialmente diseñados para disipar energía por medio de calor. Dado que estos sistemas son más comúnmente utilizados a esta categoría, corresponden los sistemas de aislación sísmica de base y los disipadores de energía. Entre ellos, los sistemas de aislación sísmica y de disipación de energía han sido los más utilizados. Aquí podemos ver un ejemplo de comparación del comportamiento ante la acción de un sismo de un edificio sin aislación y un edificio con aislación sísmica. Los sistemas de disipación de energía, si bien no evitan el ingreso de energía a la estructura, permiten que la disipación de energía se concentre en dispositivos especialmente diseñados para estos fines, reduciendo sustancialmente la porción de energía que debe ser disipada por la estructura. El uso de disipadores de energía reduce la respuesta estructural, disminuyendo el daño de componentes estructurales y no estructurales. A continuación, podemos observar también el diagrama de flujo del mecanismo de operación de los sistemas de protección sísmica pasivos. Aislación sísmica. El diseño de estructuras con aislación sísmica se fundamenta en el principio de separar la superestructura, que son de componentes del edificio ubicados por sobre la interfaz de aislación, de los movimientos del suelo o de la subestructura, a través de elementos flexibles en la dirección horizontal, generalmente ubicados entre la estructura y su fundación o a nivel del cielo del subterráneo, que viene siendo la subestructura. Sin embargo, existen casos donde se han colocado aisladores en pisos superiores. La incorporación de aisladores sísmicos permite reducir la rigidez del sistema estructural, logrando que el periodo de vibración de la estructura aislada sea aproximadamente 3 veces mayor al periodo de la estructura,
sin sistemas de aislación. El aislamiento sísmico es utilizado para la protección sísmica, sea de diversos tipos de estructuras, tanto nuevas como estructuras existentes que requieren de refuerzo o rehabilitación. A diferencia de las técnicas convencionales de reforzamiento de estructuras, el aislamiento sísmico busca reducir los esfuerzos a niveles que puedan ser resistidos por la estructura existente. Debido a esto último, la aislación sísmica de base es especialmente útil para la protección y refuerzo de edificios históricos y patrimoniales. El aumento del coeficiente de amortiguamiento es una característica natural para la mayoría de aisladores, y si se desea, los dispositivos de disipación de energía adicionales también pueden ser instalados a la estructura. Los aisladores sísmicos pertenecen al sistema de control pasivo, ya que responden de forma inercial a la acción sísmica y, a diferencia del resto de sistemas, no precisan de aporte energético para funcionar. Para ver los diferentes tipos de protección sísmica. A continuación, presentaré algunos tipos de aisladores. Tenemos el aislador elastométrico de bajo amortiguamiento del sistema LDRB. Los aisladores elastométricos están conformados por láminas planas de elastómetros, intercaladas con capas de acero. Estas láminas son vulcanizadas a las capas de acero. La rigidez vertical que presenta este tipo de aisladores es comparable con la de una columna de concreto armado. Este sistema presenta un bajo amortiguamiento, del 2 al 5% como máximo, por lo que se utiliza en conjunto con otros disipadores de energía para proveer un amortiguamiento adicional al sistema. Como siguiente tenemos el aislador elastométrico con núcleo de plomo, LRB. Es similar a los aisladores LDRB que vimos anteriormente, pero contiene un núcleo de plomo en el centro del aislador por medio de la disipación de energía pasiva. La energía sísmica, al entrar a la superestructura, se disipa eficazmente por la amortiguación adicional dentro del núcleo principal del sistema LRB, aliviando toda la estructura de una presión adicional. Después de un evento sísmico, la goma del aislador retorna a la estructura a su posición original y así el sistema queda listo para un nuevo evento sísmico. El siguiente aislador es el aislador elastométrico de alto amortiguamiento, el HDRB. Estos son aisladores cuyas láminas de elastómetros son fabricados adicionando elementos como carbón, aceites y resinas. Con ello, se puede aumentar el amortiguamiento de la goma aproximadamente al 10 al 15%. Estos aisladores combinan la flexibilidad y disipación de energía en un solo elemento. El siguiente que tenemos son los aisladores deslizantes. Estos tipos de aisladores, los deslizantes o también llamados deslizadores friccionales, utilizan una superficie de deslizamiento, típicamente de acero inoxidable, sobre la que desliza una placa de acero revestida de politetra, fluoruro etileno, PTFE, sobre la que soporta la estructura. La superficie de deslizamiento permite el movimiento horizontal de la estructura, de manera independiente del suelo. Este sistema de aislación sísmica es uno de los más confiables, ya que pueden tener un porcentaje aún mayor a los anteriores mencionados. Lo siguiente que tenemos son los aspectos arquitectónicos. A diferencia de lo que sucede con la incorporación de disipadores de energía, los aisladores sísmicos no representan una tarea compleja en términos de solución arquitectónica, y esta suele ser similar en todos los casos. Por lo general, los dispositivos de aislación sísmica se instalan en las plantas bajas de los edificios, sobre las fundaciones, o entre el cielo del primer subterráneo y el primer piso de la estructura. Sin embargo, existen casos donde se han instalado aisladores sísmicos en pisos superiores. Más aún, existen soluciones de protección sísmica orientadas
a aislar solo la planta de un piso de un recinto específico de un edificio. Comparación entre una estructura con aisladores y una estructura tradicional. En el diseño de edificios con aisladores sísmicos, busca que una estructura esté dentro de un rango lineal elástico. Una edificación común experimenta deformaciones entre cada piso y aceleraciones amplificadas a nivel del piso superior. Las estructuras aisladas experimentan deformación en la base de la estructura. Esto quiere decir que está dentro del sistema de aislamiento. Los edificios con aislamiento sísmico se comportan como estructuras rígidas y concentran los desplazamientos máximos en los aisladores. Como anteriormente platicaron mis compañeros, los aisladores sísmicos pues consisten en desacoplar la estructura del terreno, colocándose pues estratégicamente, que ahorita vamos a platicar de eso, en partes específicas de la estructura. Lo que hacen estos aisladores sísmicos es la idea de estos aisladores es separar una estructura de los movimientos del suelo mediante la introducción de elementos flexibles entre la estructura y su cimentación. Los aisladores reducen notablemente la rigidez en el sistema estructural. Esto haciendo que el periodo fundamental de la estructura aislada sea mucho mayor que el de la misma estructura con base fija. Efectos. La figura muestra una serie de espectros de respuesta elástica de diseño en forma de curvas de ADRS. Espectros de respuesta de aceleración y desplazamiento. En un ADRS, las líneas de periodo constante nacen desde el origen. Una estructura elástica de un solo grado de libertad tiene un periodo natural de 1.50 segundos y un coeficiente de amortiguamiento del 5%, como un pico de respuesta de pseudoaceleración y desplazamiento, como se indica en el círculo verde, de aquí de la gráfica de que tenemos a un lado. Un sistema de aislamiento es instalado de tal manera que el periodo natural aumenta a 3 segundos. Aproximadamente es un 75% la reducción de la rigidez de lo que resulta en un aumento de desplazamiento máximo y una reducción del pico de pseudoaceleración. Como se indica en el círculo rojo de aquí de la gráfica de la derecha, el aumento del desplazamiento se produce a través del sistema de aislamiento, en lugar de dentro de la estructura. Como indica la flecha, la respuesta a lo largo del 5% de amortiguamiento del diseño es del espectro de respuesta. Estas gráficas nos lo proporcionó una agencia que se llama FEMA, que quiere decir Federal Emergency Magnet Agency. Esta gráfica es el efecto de aislamiento sísmico versus el espectro de desplazamiento según FEMA. Efecto de aislamiento sísmico, incremento del periodo de la vibración para reducir el corte basal según FEMA. La figura muestra el diseño típico de espectro de respuesta de aceleración para 3 niveles de amortiguación diferentes. El principal efecto del aislamiento sísmico es aumentar el periodo natural, que reduce la aceleración y por lo tanto la demanda de fuerza de la estructura. En términos de energía, un sistema de aislamiento cambia el periodo fundamental de una estructura lejos de los componentes más fuertes de movimiento sísmico, reduciendo así la cantidad de energía que es transferida a nuestra estructura. Esto quiere decir un sistema de aislamiento que refleja la energía de entrada afuera de la estructura. La energía que se transmite a la estructura se disipa en gran medida por mecanismos de disipación de energía eficientes dentro del sistema de aislamiento, que viene siendo nuestros aisladores. Y aquí en la gráfica derecha se observa todo lo que dijimos, que son los efectos de aislamiento. Para la ubicación de nuestros aisladores de estructura, aquí tenemos un ejemplo en nuestra figura de la derecha. En este caso se propuso que la distancia entre los aisladores sea simétrica y conservadora para que haya una mejor respuesta sísmica. La longitud de la edificación a lo largo del eje es de 18.45 metros, entonces vamos a ubicar 5 aisladores conservando una separación entre ellos de 4.51 metros. La longitud de la edificación a lo largo del eje X es de 7.75 metros. Entonces se ubicaron 3 aisladores, conservaron una distancia entre ellos de 3.83 metros. En la figura se puede observar la ubicación de los aisladores en la planta de la edificación, siendo un total de 15 aisladores, cada uno con una denominación de FPS,
Para el análisis de la edificación, se consideró que las vigas de cimentación se apoyen sobre los aisladores para que actúen de manera conjunta cuando hay una solicitación sísmica. Evaluación económica. Aquí vamos a hacer una evaluación económica de los aisladores sísmicos. Los costes de los dispositivos entran costes de proyecto, costo de instalación, costos directos y gastos generales, costos de ensayo y certificación de nuestros aisladores, costos de los refuerzos locales de la estructura requeridos para la instalación de disipadores. En algunos casos, el costo de los dispositivos puede ser menor al de los elementos de sujeción del dispositivo a la estructura. Costos generales para el aumento de plazos. Costo de mantenimiento y o reposición. Costo de posibles recintos que dejen de utilizarse para instalar los disipadores. Los beneficios de los aisladores vienen siendo beneficios de reducción de daños durante sismos severos. Vamos a tener una reducción muy grande, o sea, a comparación de un edificio sin aisladores, los daños eran mucho mayores, puede ser que un 75% mayor a un daño con un edificio con aisladores. Segundo punto viene siendo la disminución de los costos de reparación de daños luego de eventos sísmicos, dado que se reducen daños estructurales que anteriormente les comenté, daños de componentes y sistemas no estructurales. Tercer punto, menores daños de contenidos de recintos. Después tenemos beneficio para mandante en reputación de marca, ayudante a vender mejor los atributos del producto. Percepción de mayor seguridad del usuario. Después, por último, tenemos posibilidad de reducción de costos de estructura, condicionado a la normativa de diseño sísmico vigente. Esto quiere decir que nosotros, teniendo los aisladores sísmicos, vamos a poder hacer que nuestra construcción sea un poco más económica, ya que como nuestros aisladores pues nos van a proteger de que nuestra frecuencia sea mayor, nosotros podemos reducir los costes de construcción arriba, ya que podemos meter un acero un poco más delgado y no va a ser tan caro. Por último, tenemos ejemplo de un registro sísmico. Aquí en la gráfica derecha se observa una gráfica donde observamos las diferentes frecuencias a las que se mueve nuestro edificio en el sismo, durante el sismo. Tenemos que este ejemplo fue en Ancash en 1970, su localización fue en la estación de Parque de Reserva de Lima. Fecha del sismo fue el 17 de octubre de 1966. El tipo de suelo era tipo grava gruesa. Epicentro era el Océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Ancash. Orientación, canal 1, canal 2, canal 3. Aceleración máxima, tenemos un canal 1, canal 2 y canal 3 de menos 180.60 entre 269.3 entre 94.20. Las unidades de los datos están medidos en GAL por centímetro sobre segundo. En la figura se puede observar la aceleración del suelo con respecto al tiempo para el sismo de Ancash en 1970. Por último, vamos a observar un video y es donde vamos a explicar la diferencia de un edificio con aisladores sísmicos y la diferencia de un edificio sin aisladores sísmicos.